Bienvenidos a un nuevo episodio de Empatiza 112. Hoy nos acompaña Alfonso Sáez de Ibarra. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo vas? Buenas tardes, Adrián. Cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues como has dicho, soy psicólogo especialista en psicología clínica, trabajo en un hospital psiquiátrico del norte de España, en Aitameni, el Hospital Aitameni, y bueno, pues dentro de ese campo, pues también tenemos un convenio de colaboración con la Policía Autónoma Vasca, pues para atender a sus miembros, y en ese sentido, hemos desarrollado herramientas no solo de atención, sino también de prevención en el ámbito que les toca a nivel emocional para un trabajo policial, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, soy voluntario de Cruz Roja de Socorros de Emergencias y bueno, pues tengo un recorrido en el tema de atención sanitaria en situaciones de emergencia. Y además estoy voluntario en el equipo de apoyo psicológico de Cruz Roja, el ERIE de intervención psicosocial. Genial, o sea que tienes esas dos partes, ¿no? La parte, digamos, más clínica, que de psicología clínica, y la parte de estar ahí al pie del cañón. Correcto. Hemos quedado hoy para hablar sobre todo del tema del debriefing. Sí, en efecto. ¿Cuál es Mira, el proyecto que estáis llevando a cabo y eso? Y bueno, cuéntamelo tú. Sí, mira, en el ámbito de las emergencias, de los intervinientes, bomberos, policías y sanitarios de emergencias, pues hay una serie de riesgos que el mundo anglosajón siempre ha descrito como de más probables que otras profesiones, ¿no? Y entonces se ha hablado por demás del tema del el estrés postraumático y cómo prevenirlo, ¿no? Más allá de luego de la atención en el trauma psíquico, etcétera, etcétera. Bueno, pues dentro del ámbito de la prevención, que es muy interesante poder trabajar en la intervención, pero y que requiere un trabajo especializado, hemos intentado desarrollar desde hace muchos años sobre todo una labor de intentar prevenir, ¿no? Cuando hablamos del trauma psíquico, las estadísticas hablan de que el ser humano tiene recursos para poder afrontar este tipo de situaciones de una manera saludable sin enfermar, ¿no? Esto es un clásico. De hecho, la mayor parte de la gente que vive situaciones traumáticas o potencialmente traumáticas, pues de alguna manera tiene la capacidad de continuar con su vida después de un periodo más o menos largo de afectación, pero volver a un estado de salud, ¿no? De tal manera que aquí hay unos conceptos que a mí que suelo señalar muy a menudo, ¿no? Y no es lo mismo estar desajustado, estar mal durante una temporada que estar enfermo. Claro. Por eso hablamos de salud o enfermedad. Entonces estamos acostumbrados a que hay situaciones que a la gente le descoloca, le desajusta, le provoca una serie de cambios o reacciones postraumáticas que si duran un tiempo determinado, no demasiado, incluso tenemos la orientación más o menos de que durante 2 meses podemos considerarlo normales, pero que si uno no es capaz de darle la vuelta en un periodo razonable de tiempo, podemos empezar a hablar de un trastorno o una reacción de estrés agudo, si dura pocas horas, una reacción de estrés prolongada o un estrés postraumático si dura más tiempo, ¿no? Entonces, eso está muy bien y es muy interesante, pero sobre todo hemos querido desarrollar la tarea de intentar prevenir. Entonces, cómo manejar las reacciones que pueden aparecer de una manera normal durante las primeras semanas después de haber vivido una situación emocionalmente gravosa, impactante, dolorosa, etcétera, etcétera, y qué se puede hacer para facilitar esa vuelta a la salud o esa no salir de la salud en un periodo relativamente breve de tiempo y facilitar que la gente se reincorpore a poder hacer aquello que venía haciendo antes, ¿vale? Entonces, en ese contexto de esta labor preventiva, más allá de cursos de formación preventiva para que la gente entienda qué es lo que le puede suceder, cuáles son las reacciones que aparecen, qué herramientas puede utilizar para manejarlas y facilitar ese descenso, básicamente la respuesta de estrés, pero también hay otras cosas asociadas, pues dimos con una herramienta muy interesante, que es ya una herramienta estructurada, que es el debriefing psicológico. Genial. Como este podcast es de divulgación y no sé, no sabemos el nivel que tiene la gente que nos escucha, ¿qué quiere decir que sea una herramienta estructurada? Bueno, te explico. El debriefing es una herramienta que consiste en palabras sencillas en hablar de nuevo de lo que a uno le ocurrió.
pero es un concepto tan genérico que hay muchos tipos de debriefing. Entonces, hay gente que le llama debriefing a volver a hablar de lo que a uno le pasó. Yo te pregunto y tú lo cuentas, ¿vale? Mm. De hecho, militares españoles que tuvieron la guerra de Yugoslavia y tuvieron enfrentamientos armados, me consta que este tipo de técnicas se utilizaron en el hospital, creo que es el Gómez Ulla, si no recuerdo mal, en Madrid, si no recuerdo mal. Sí. Pues que han sido atendidos con esta técnica. Pero claro, luego hay otros modelos de debriefing. Nosotros nos basamos en origen en el modelo de Jeffrey Mitchell, era un paramédico estadounidense que se dio cuenta cómo con el paso de los años sus compañeros, había una serie de compañeros que de alguna manera entraban en unos cuadros que luego se denominaron síndrome del burnout, de desmotivación, de cronificación de las reacciones de estrés, de infravaloración de su trabajo, de una cierta tristeza. Entonces se dio cuenta de que de alguna manera cada vez que se pasaba por una situación impactante, se podía hablar de esto, pero de una manera un poco ordenada para que la intervención no le colocara en una situación de volverle a traumatizar por recordar la situación difícil, sino que le facilitara la digestión de esta situación difícil. Entonces, O sea, lo del estructurado entonces viene de esa manera ordenada de hacerlo, que no es exactamente. hablar por hablar, sino que se sigue una estructura, como el propio nombre indica. Exactamente. De hecho, el debriefing psicológico sobre el que nosotros trabajamos, que es una adaptación del modelo de Jeffrey Mitchell americano que hizo una profesional de la salud mental psiquiatra en Suiza, Gisela Perrenklinger, está estructurado en 7 pasos. Que es lo que de alguna manera hay que entrenar, porque cada paso es importante que mantenga un poquito el objetivo de restaurar aquello que pretende. Es decir, por ejemplo, en el segundo paso, que es el paso de relato de los hechos, es importantísimo que el relato que hagamos sea cognitivo, no dejar a la persona que lo relata hablar de la emoción en ese paso. ¿Te parecería bien si hacemos un pequeño paseo por cada uno de esos 7 pasos y luego Sí, ya seguimos muy bien. con curiosidades? Mira, el primer paso, por ejemplo, es el paso de la introducción. Ahí se explica a la persona, de alguna manera, por qué tenemos interés en hablar una vez más de lo que le duele, porque la gente que ha vivido una experiencia traumática en muchas ocasiones se refugia en el silencio, porque sufre cuando lo cuenta y entonces el no hablarlo empeora de alguna manera el problema. Entonces se le establecen las normas que vamos a seguir, cuánto tiempo más o menos va a durar, y de alguna manera le ponemos una metáfora para que entienda por qué esto puede ayudar a restaurar la salud, ¿no? En el segundo paso, que es la fase del relato de los hechos, como te decía, Sí. eh, le pedimos que establezca un inicio y un final del suceso traumático o potencialmente traumático, porque hay que asumir que no todos los sucesos, por muy gravosos que sean, generan trauma. Y entonces intentamos ubicar un inicio y un final del suceso para la persona. Y luego le pedimos que haga un relato sobre el que vamos transitando que resulte clarificador, que esté ordenado, que sea comprensible, pero con la salvedad de que no le permitimos que entre en la emoción, ni que se pregunte el por qué. Cuando terminamos esa fase vamos al tercero, que es la fase del pensamiento. Perdona que te interrumpa. ¿Sí? Muchas veces se escucha lo del tema de la revictimización. Ay, no me sale ahora la palabra. Revictimización. Correcto. Esto, aquí hay que tener algún cuidado con eso, en este Es punto, en el punto 2. precisamente el hacer un relato cognitivo sin entrar en la emoción es lo que nos minimiza el riesgo de hacer una revictimización. La victimización es cuando hay un vínculo de una emoción muy intensa y muy dolorosa con un acontecimiento. Si nosotros transitamos de puntillas a través del relato, del suceso, y no permitimos entrar en la emoción, de alguna manera estamos preservando que se vuelva a retraumatizar. Es Entonces, decir, entiendo que el relato que se le pide que haga es como un relato objetivo, objetivo. como si describiera lo que estuviera viendo en una videocámara, como suelo decir yo, ¿no? Exactamente, con la salvedad de que la gente, aunque se lo pidas como ha sufrido un daño, te va a ir a la emoción. Entonces tú tienes que ser el que le vas guiando para no permitirle entrar cada vez que él hace una alusión al tema.
No Genial, solo es una cuestión de escucha, sino de guía en el relato. genial. Y el tercer paso, que por lo que me has empezado a decir, está relacionado con esto. Bueno, es el tránsito, el paso intermedio antes de llegar a la emoción, porque el tercer paso indagamos sobre el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Es, de alguna manera, lo que se te pasó por la cabeza en el momento del trauma o del potencial trauma que hizo que fuera tan doloroso. Y para cada persona es distinto. Ahí buscamos lo que denominamos la herida traumática, la base de la herida emocional. ¿Qué pensé yo? Hay gente que te dice, pensé que me iba a morir. O gente que te dice, yo no puedo hacer nada por salvarle, soy un inútil, por ejemplo. O en otras ocasiones la gente se daña, por ejemplo, porque piensa, si le pasara a mi hijo no sé cómo reaccionaría. Que es la antesala a la emoción, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es indagar por la emoción que uno siente en este momento cuando piensa en aquel peor momento en el que pensó lo más grave. Esto es el cuarto paso. Exactamente, la emoción. Entonces, por hacer una recapitulación, el primero es la introducción, el segundo, el relato objetivo, digamos, de los hechos, el tercero, indagar sobre el pensamiento, que entiendo que son sobre las ideas más o menos irracionales, ¿no? O sea, yo, No, puede ¿no? ser racional o irracional, es indagar qué idea se le pasó por la cabeza en el momento del trauma. Vale, luego tú ya ves como profesional si es racional o no. Sí, pero no lo hacemos en el debriefing. Lo de racional y irracional forma más parte del proceso terapéutico. Pero esto no es Vale, terapia. pues Esto es entonces no he solamente dicho nada. preventivo. Simplemente el tercero, indagar sobre el pensamiento y el cuarto, indagar sobre la emoción, que es el desencadenante del pensamiento, al fin y al cabo, ¿no? Al revés, el pensamiento es el que ha desencadenado esa emoción. O sea, el pensamiento ha provocado la emoción. Sí. Claro, sí, entonces es lo que quería decir. A lo mejor me he expresado mal. Vale, lo has expresado al revés, pero sí, correcto. Queríamos decir lo mismo. Vale, quería decir eso. Venga, pues, y el quinto paso, bueno, El, no, el cuarto no sé si me lo has desarrollado, perdóname. el cuarto es la emoción. Sí, pero lo has desarrollado. La he mencionado ligeramente, pero la repito, no importa. El cuarto es en el que indagamos qué emoción genera en el momento presente el pensamiento que tuvo en aquel momento. Y ahí intentamos, de alguna manera, de nuevo, objetivar la emoción. ¿Cómo se hace eso? Con un proceso que denominamos focusing. Pedimos a la persona que indague en su cuerpo dónde lo siente, y le pedimos que le ponga dimensiones. Esta es una estrategia que viene de la hipnosis. Entonces le pedimos que describa dónde está ubicado, la forma, la textura que tiene, la temperatura que tiene lo que está sintiendo. Es decir, lo troceamos de alguna manera para que sea manejable de una manera más racional. ¿Puedes poner un ejemplo práctico? Sí, pues por ejemplo, alguien dice, me sentí impotente. Vale, ¿dónde lo sientes? Pues mira, la sentí aquí, en la garganta, ¿vale? ¿Y dónde está? ¿Fuera o dentro del cuerpo? Pues dentro. ¿Empuja hacia algún sitio? Sí, me presiona hacia arriba, ¿vale? ¿Qué textura tiene? ¿Es rugosa? ¿Es lisa? Hay gente que lo describe como el mercurio y hay gente que lo describe como un papel de lija. ¿Qué forma tiene? ¿Es plana? ¿Es redonda? ¿Tiene forma de un balón de rugby? Son cosas que me ha dicho la gente en función de cómo lo sentía ella. Si tiene movimiento o no, a veces va aumentando a medida que uno piensa y va compasado con la respiración, otras veces es un volumen estático. Y luego le pedimos qué tamaño tiene. Pues si es de una pelota del tamaño de una pelota de tenis, si es redonda, si es de una pelota de golf, si es de un balón de balonmano. Entonces, y luego le pedimos que nombre esa emoción intentando asociar dos emociones diferentes, la predominante y una que lo complementa. Entonces, ponerle nombre, pues por ejemplo puede ser alguien que haya sentido una impotencia triste, porque siente las dos cosas, la impotencia de que no pudo salvar a alguien y la tristeza de que se había muerto, por ejemplo. Claro, claro. Pero fíjate cómo es un acercamiento que nos permite precisamente diseccionar y aplicar herramientas para medir, hace que el acercamiento no te dificulte el inundarte de nuevo con esa emoción que nos previene
precisamente de la retraumatización. No volver a vivir exactamente lo mismo, sino vivirlo a trozos, progresivamente y separando lo que es la cognición, el pensamiento que tiene relación conmigo, cuál es la herida que se me abrió después de vivir eso, y la emoción que me ha suscitado y que me acompaña todavía, pero que intento cosificarla para poderla manejar. Perfecto. Pasaríamos ya al siguiente paso, ¿verdad? Es el quinto, el de la El quinto. información. Este es ¿Cómo, el más, perdona? el de la información. Información. En este paso describimos a las personas las reacciones que pueden estar presentes durante los 2 meses siguientes, exploramos cuáles tiene, son 8 reacciones posibles, ¿vale? Intentamos indagar cuáles tiene y además les damos herramientas para poder manejar cada una de esas emociones. Si quieres te relato, te nombro las reacciones que son normales que aparezcan, que no todo el mundo tiene todas, ni la misma intensidad todas, etcétera. Pues mira, por ejemplo, hay un primer grupo que son las reacciones que tienen que ver directamente con el estrés elevado en el momento de la vivencia potencialmente traumática, ¿no? Entonces, uno es la hiperexcitación, ese estrés fisiológico que se mantiene durante un tiempo más o menos largo, ¿no? La gente no puede dormir, no se puede concentrar, está acelerada, está irritable, etcétera, ¿no? La segunda son los recuerdos intrusivos recurrentes, que se manifiestan bien en pesadillas o bien en que no me puedo dejar de pensar en lo que viví o lo que presencié, o a veces la forma más incapacitante es la que se manifiesta en forma de flashbacks. Esos recuerdos vinculados a recuerdos sensoriales, visuales, auditivos, gustativos o bien kinestésicos, que la gente lo recuerda con tal nivel de riqueza que la gente dice que es como si lo estuviera volviendo a ver, a oír, a sentir, y van acompañados de una descarga de ansiedad. La gente no solo le viene, sino que empieza a palpitar el corazón, a sudar, a agitarse, Claro. etcétera, etcétera. Son los flashbacks. Hmm. Y luego el tercero son las reacciones de evitación. El cerebro de alguna manera registra e identifica una serie de estímulos del lugar y de la situación, de tal manera que luego la gente cuando se encuentra con algo parecido o con algo similar, su cerebro reacciona como si volviera a suceder de nuevo y le da un pico de ansiedad y entonces la gente lo pasa tan mal que tiende a evitar volver a ir al lugar en el que estuvo o evitar volver a estar en sitios que se parezcan al lugar en el que estuvo. Que eso puede ser un vehículo en el que ha ocurrido, con el que tuvo el accidente, o puede ser una calle en la que sucedió algo, o puede ser una ciudad donde sucedió, o puede ser el hecho de montar en la ambulancia, montar en la furgoneta, donde te tiraron un cóctel molotov y casi sales ardiendo. Claro, la habitación, aparte de a lugares físicos, entiendo que también se aplicará a contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate una intervención con niños que te resulta traumática. Porque quizás cuando tengas un aviso que es otra vez con niños, En efecto, vale. en efecto, porque los estímulos se generalizan, nos dice la psicología, ¿no? Entonces, Hmm. claro, buscan similitudes. Entonces, al final uno acaba sobrereaccionando ante situaciones que se le parecen, como muy bien has dicho. ¿Vale? Vale. Y luego a veces, en los Pero me momentos de... habías hablado, perdón, Alfonso, me habías hablado de 8 reacciones posibles, Sí, ¿no? sí, sí, correcto. Es que estoy todavía en la tercera, la de evitación. Ah, vale, perdón, aquí como has dicho antes, y la tercera, digo, me faltan 5. Sí, y en efecto. Bueno, pues en la tercera hay una subdivisión que hace referencia a la evitación de la conexión emocional. Es decir, en momentos de supervivencia, instintivamente los seres humanos tendemos a no sentir nada, porque si sentiríamos algo nos bloquearía nuestras emociones y las posibilidades de supervivencia disminuirían. No podríamos huir, luchar ni nada parecido. Entonces, Eso es la famosa disociación? en efecto, esa es la famosa disociación que tenemos capacidad todos de hacerla de una manera espontánea y que cuando uno la conoce la puede agudizar o entrenar y así optimizar, que es algo tan sencillo como poder estar al lado de alguien que se le ha muerto una persona cercana, está llorando y que yo sea capaz de que no me sienta igual que él y entonces me ponga a llorar con él. O, por ejemplo, en un trabajo de atención a personas mayores que te permite estar limpiando a una persona que se ha hecho cacas encima y a ti no te dé tanto asco que no puedas hacerlo el olor, ni la visión, ni el tacto. Estás anestesiado emocionalmente en ese momento y eso te permite hacer tu trabajo.
Lo que pasa que yo cuando he oído hablar de disociación era en contextos de gente que está en una situación, digamos, que desborda sus recursos y entonces involuntariamente, digamos, se disocia para poder llevar eso. Lo que tú me estás diciendo sería más como una especie de disociación voluntaria o cómo es No, esto. no, la respuesta en efecto, como tú dices, es espontánea y automática, ¿vale? Lo que pasa es que podemos entrenarla para disociarnos más y mejor en situaciones que nos interese, pero es un recurso que surge automáticamente y que tenemos todos. Aquí hay Lo una que cosa pasa que, que lo veo como como un arma de doble filo, ¿no? claro, es que la clave de la disociación, de manejarla saludablemente, es que aparezca cuando tiene que aparecer, pero que vuelva yo a la reconexión emocional cuando ha terminado la situación. ¿Y eso cómo se hace? Se entrena, me estás diciendo. A ver, todos lo somos capaces de hacerlo, pero se puede entrenar y hacer cosas para acelerar el proceso, tanto de entrar como de salir. Por ejemplo, tú has atendido a una situación de alguien que le han matado a alguien, te has visto en contacto con ella, te ha impactado la historia, y estás frío emocionalmente y te puede durar unas horas, te puede durar un día. Hay gente que en el 11M hablaba de 48, 72 horas en que dice, pude llorar a las 72 horas, cuando conectas emocionalmente con lo que significa para ti lo que has vivido. Pero en casos más complicados, esa anestesia emocional, esa disociación puede durar semanas y si se cronifica hablamos de trastornos disociativos. Claro, ¿Vale? entonces tiene su utilidad, pero sí es muy puntual y muy específica, porque si no, Exactamente. Por eso le llamamos estamos hablando disociación peritraumática. peritraumática. Peritraumática, la que está alrededor del trauma, pero que luego desaparece. Mira, ese concepto no lo conocía, me voy a apuntar aquí. Como una anécdota, mira, como anécdota, cuando hace años asistíamos en ocasiones a sentencias judiciales que argumentaban que una mujer violada no había reaccionado suficientemente, es posible que estuviéramos asistiendo a una estrategia automática de supervivencia y para tolerar una situación que no puedes evitar que te ocurre, anulas las emociones. Y como no sientes, no actúas, esperas a que pase. Pero es una herramienta de supervivencia. Puede Claro, serlo cuando surge espontáneamente esta disociación periotraumática. claro, totalmente. De hecho, de hecho, la mayor parte de la gente que preguntas qué ha pasado en una situación en la que pensaba que iba a morir, suele relatar que en el momento en que pensó que iba a morir, o estaba convencido de que iba a morir, dice que no sentía nada, ni tristeza, ni angustia, ni nada. Fíjate. Y si sobrevive, muchas veces esa gente se derrumba, pero es después. Alguien que va conduciendo en un vehículo, tiene un accidente, da 3 vueltas de campana, le da tiempo a pensar que se va a matar y se pone a llorar cuando le rescatan los bomberos dentro de media hora, sale, ve el coche y entonces dice, ostras, si me podía haber matado. Y ahí se derrumba, por ejemplo. Vale, por si quieres continuamos con el Sí, resto de sí. reacciones. La cuarta reacción es la vivencia de impotencia, ¿no? Cuando tú no puedes hacer nada por salvar tu vida o por salvar la vida de otra persona y esa impotencia de alguna manera alcanza un grado tan grande de impotencia absoluta, es decir, me voy a morir y nada de lo que haga yo puede cambiar el curso de los acontecimientos, que de alguna manera luego la gente se queda durante un tiempo instalada en yo no puedo hacer nada para evitar que me pasen cosas malas, ¿no? Y de este mismo origen viene la quinta posible reacción, que es la de la pérdida. La pérdida puede tener que ver con algo físico, se ha salido herido y luego no recuperas toda la funcionalidad o se te ha muerto alguien, pero muchas veces las pérdidas tienen que ver con el derrumbamiento de creencias que tenemos todos dentro de nosotros mismos que nos permiten vivir con un cierto grado de tranquilidad. Le llamamos creencias de control sobre nuestro bienestar. Entonces yo suelo poner un ejemplo. ¿Qué me permite a mí ir de vacaciones a Cádiz desde Vitoria o desde, ¿vale? Conduciendo 9 horas sin temor a que me vaya a matar, ¿no? Pues es que tenemos creencias de control del tipo,
si yo descanso, si tengo un buen coche, si respeto los límites de velocidad, si tengo las ruedas en buen estado, no me va a pasar nada. Yo puedo hacer algo para evitar que me pase algo malo. Pero ¿qué pasa si yo contemplo todas estas medidas y resulta que un camión que viene en sentido contrario por la autovía de La Plata se duerme, traspasa la mediana, choca conmigo? Claro, Pues yo, imagínate que tengo un buen coche, tengo suerte y sobrevivo. Me quedo encarcelado, me extrican los bomberos. He salvado la vida y no tengo un rasguño. Pero mi vida ya no va a ser de la misma manera porque yo he descubierto que aunque yo sea prudente me puedo matar en la carretera. claro. El derrumbamiento de creencias de control sobre nuestra seguridad. Y tenemos ese tipo de creencias en muchos ámbitos de nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de pareja, en las relaciones laborales. Si yo trabajo y hago las cosas bien, no me van a echar nunca. Y un día haces las cosas bien y resulta que te echan. Independientemente de la pérdida del trabajo, que es una faena, es otra pérdida, pero dices, ostra, yo no puedo, con mi bien hacer en mi trabajo, no puedo controlar que no me vayan a echar. ¿Vale? Entonces, esta reacción de pérdida, que estamos hablando de la pérdida de la sensación de control. Sí, de las creencias de control. Aunque también puede haber otras Creencias. pérdidas. Sí, si yo me quedo herido y me amputan un brazo, también tengo una pérdida objetiva, ¿no? O sea, a lo que Claro. voy es que no solo son las pérdidas o que se me ha muerto alguien, es una pérdida objetiva, ¿no? Sino que muchas veces esas pérdidas también están dentro de uno mismo, aunque no haya salido herido y no se le ha muerto a nadie, ¿no? Claro. Luego, la siguiente es la confusión, ¿vale? La sexta. La confusión es, claro, si yo he perdido, me he quedado instalado en la impotencia, yo no puedo hacer nada en determinadas circunstancias y se me han derrumbado las creencias de control sobre mi bienestar. ¿Qué puedo hacer ahora para que no me pasen cosas malas? Entonces, hasta que no restauro algunas creencias de control que tendrán que ser diferentes de las de antes, porque ya no me sirven las de antes, pues durante un tiempo no sé muy bien cómo responder a si me encuentro en una situación parecida. La confusión. Claro. La séptima es la expectativa de repetición, es decir, la persona que ha vivido una situación de estas siente y está convencida que le va a volver a suceder exactamente la misma circunstancia, a pesar de que los demás de alrededor le dicen, ¡jo, qué mala suerte tuviste! Estadísticamente hablando es improbable que te haya sucedido esto, con lo cual no te preocupes que no te va a volver a pasar. Pues sin embargo la gente siente que le va a volver a suceder y entonces claro, sobre reacciona ante todos los acontecimientos parecidos, que está relacionado con el comentario que has hecho tú antes de si se da una circunstancia en la que hay un niño implicado, pues entonces todo lo que tiene que ver con niños, estás convencido que va a volver a sucederte. Claro, eso como si está a punto de que te dé un rayo y ya cada vez que hay tormenta, estar seguro que te va a dar el rayo. Esa es la clave, estar seguro de que me va a volver a pasar, ¿vale? Y luego la octava es la de la rabia y el odio. La rabia y el odio es muy normal que aparezca después de una vivencia traumática y se puede colocar en muy diversos sitios. No tiene por qué ser en el causante, porque no siempre hay una persona física que lo causa. Puede ser en el destino, en Dios, en el sistema de por qué ha permitido que esto pase, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que nombras la rabia y el odio, echo de menos a la tercera compañera, a la culpa. ¿La culpa está por aquí en algún sitio? Bueno, es menos frecuente, pero ahí se ve con cierta frecuencia, ¿vale? Porque suele depender de la situación en la que está. Normalmente cuando tú eres el ayudador y alguien no consigue sacarlo adelante, la culpa viene más frecuentemente. Pero claro, este es un modelo que es o cuando uno sufre algo o cuando uno ve sufrir a los demás. En la gente que la que ve sufrir a los demás, probablemente la culpa aparezca con más frecuencia. Claro. Entonces, acabamos de hacer un repaso a las 8 reacciones posibles, Eso es. y estamos en el quinto paso, que era información. Exactamente. Entonces, Entonces, se explora la presencia de todas estas reacciones y se dan herramientas para su manejo durante los 2 meses siguientes para que la gente de alguna manera facilite la vuelta un poquito al equilibrio previo al suceso, ¿no? o ¿Vale? sea, en definitiva, es como informar de que todo esto puede pasar y es totalmente normal, Exactamente.
y no tiene que agobiarse, ¿no? O sea, Eso es. básicamente es eso. Y además dar recursos para que pueda manejar eso, para ayudarle a bajar el estrés, para cómo superar las reacciones de evitación, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. ¿Vale? Pues nos Luego, iríamos ahora al sexto paso, ¿verdad? al sexto paso, que es lo que se llama el ritual. Como los Ritual. seres humanos nos manejamos en términos simbólicos, se suele sugerir a la gente que haga un pequeño ritual que para él simbolice el cierre de este periodo de su vida, que no significa olvidar, sino una apuesta por voy a seguir viviendo a pesar de lo que me ha tocado vivir y esto termina aquí de alguna manera. Entonces elaboramos un ritual personalizado que tiene que tener ese significado para la propia persona y el ritual es muy variopinto y lo tiene que elegir la propia persona. Nosotros le podemos dar ideas y sugerencias. Por ejemplo, cuando hay Ujú. intervenciones en grupo, la gente suele recurrir mucho a hacer una comida y entonces nosotros les decimos, bueno, pero es importante que haya al final un brindis que, por ejemplo, sea, venga, pues porque es por estar vivos que hemos conseguido sobrevivir, que se explicite un poquito, pero luego hay rituales de todo tipo. Escribir cartas, ir al lugar donde te ocurrió y romper un papel allí, o escribir algo y quemarlo, o ir a Mm. alguien y decirle algo, agradecerle el apoyo que ha recibido después. Es algo que ayudamos a que la gente lo busque, pero que tiene que ser algo tremendamente personal y transferible. Y siempre son rituales que tienen que estar formulados en términos positivos. No es voy a ir y le voy a poner una denuncia. No, esto si quieres hazlo, pero no vale como ritual, por ejemplo, ¿no? Pero sería como un ritual de cierre, ¿no? Sí, en efecto. Vale. Esto es parecido a lo que se recomienda también en situaciones de duelo, ¿verdad? Sí, 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 correcto. De hecho, estamos hablando de un tipo de duelo, al fin y al cabo. Exactamente, en la medida que ha habido pérdidas, tiene que haber un duelo. Claro. Y luego ya la última fase, la fase de conclusión, en la que de alguna manera eh, exploramos la posible existencia de aprendizaje postraumático. Es decir, a pesar de lo malo, ¿has Ujú. descubierto algo bueno? Hay gente que lo descubre pronto y hay gente que le cuesta más tiempo. O sea, esto no siempre tiene por qué estar presente. Y ahí sí que damos un mensaje final de la propia responsabilidad de la persona. Es decir, en la vida muchas veces no elegimos lo que nos pasa, pero lo único que podemos elegir es cómo seguir viviendo con lo que nos ha pasado. Claro. Entonces, ese es un poquito el proceso del debriefing que, como ves, está bastante estructurado. Aunque creo que no lo hemos dicho, todo esto es grupal Se o es hace, hay un individual. formato individual y hay un formato grupal. Jeffrey Mitchell lo planteó en términos grupales. Nosotros lo utilizamos también en formato individual cuando es una única persona la que lo ha vivido y también sí tiene un efecto reparador. Pero el objetivo inicial del debriefing era hacerlo en grupo, tal y como lo planteaba Jeffrey Mitchell, que además permitía restaurar el funcionamiento del grupo. Porque muchas veces cuando hay un grupo interviniendo, a veces uno no sabe lo que ha estado haciendo el otro y entonces poner en común el relato entre todos y decir, Eva, este no se escaqueó, este estaba con el récord de la manguera que no le entraba y estuvo ahí jurando y perjurando a ver si conseguía encajarlo. Y otro grupo pudo pensar que se había ido y era un lento y que por culpa de él no habían conseguido apagar el fuego. Claro, entonces vosotros en el trabajo que hacéis con la Erchancha, es que no sé si lo pronuncio bien, la verdad, Correcto, lo has hecho bien, sí. es mayormente grupal, ¿verdad? Sí, sí, después de situaciones que le han supuesto un impacto por lo que sea, lo hacemos grupal y lo hacemos voluntario, ¿vale? O sea, invitamos a la gente a que venga y luego viene el que quiere. Normalmente, cuando la gente le invitas, viene la mayoría de la gente. Sin embargo, Mitchell lo planteaba como algo obligatorio, ¿eh? O sea, quiere decir que hay diferencias del modelo este que adaptó la que nos formó a nosotros, Sí, con respecto al modelo original de Mitchell. claro, es que a veces llamamos, o al menos yo he tenido muchas veces esa conducción, esa confusión al debriefing, al simplemente al acabar una intervención, hablar entre los compañeros, a lo mejor incluso en la propia ambulancia, en mi caso que soy sanitario, mientras volvemos a la base. Eso realmente no es un debriefing, ¿o sí? ¿O es otro Bueno, tipo de debriefing? ¿sobre qué solís hablar? ¿Sobre lo que habéis hecho? ¿Cómo lo podéis haber hecho de otra manera? ¿Cómo hacerlo? ¿O os centréis en temas emocionales?
Porque hay un Pues concepto que llaman, quizás más de aspectos técnicos que emocionales. es que hay un concepto que llaman debriefing técnico, Mm. que es hablar básicamente de cómo lo hemos hecho, cómo lo podríamos hacer mejor, qué podemos aprender para la siguiente, en el que hay una pequeña fase que simplemente es compartir el sentimiento general que uno tiene, pero sin entrar en detalle. Y eso le llamamos debriefing técnico. Y ese se hace después de cada actuación, cuando ha sido un poco compleja. Y el Y debriefing para eso, psicológico, perdona, sin embargo, está indicado que se haga no antes de las 72 horas siguientes. vale. ¿Y eso es esa petición de los intervinientes? O sea, me refiero, tal como trabajéis vosotros. ¿Esa petición de los intervinientes si han tenido un caso difícil el solicitarlo o está programado y cada cierto tiempo? Bueno, ese es el trabajo que intentamos hacer desde hace años. Nos gustaría poder conseguir que estuviera sistematizado de tal manera que cuando se detecta que hay una situación concreta, poder ofertar el servicio. Pero eso es algo que todavía no hemos logrado. Entonces ahora es un mix de se detecta qué es esto y se les ofrece, o bien se les da la opción de que ellos lo soliciten. Porque la formación que damos les explicamos que hay herramientas para que sepan y lo puedan solicitar en un momento determinado. Y luego otra duda que tengo, esto debe ser, digamos, de intervinientes del mismo caso. Es decir, Sí, imagínate que ese programa esto cada 2 semanas. Compañeros que han intervenido en cosas traumáticas pero diferentes, no sería adecuado que se junten en el mismo grupo. no, esto es siempre con el grupo que ha vivido una misma experiencia. Entonces habría que hacer un debriefing por cada situación potencialmente traumática, con las personas implicadas en esa intervención. Vale, y aunque lo hablábamos antes un poquito antes de empezar a grabar, ¿esto quién lo tiene que guiar? Pues mira, en nuestra realidad ahora mismo, y además al amparo del convenio que tenemos con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, lo hacemos los psicólogos. Pero en el modelo originario, y me consta que en algunos otros sitios, lo puede hacer un profesional, que sería lo indicado, que viva lo mismo que tú. Un sanitario de ambulancia a otro sanitario de ambulancia, un policía a otro policía y un bombero a otro bombero. Lo que pasa es que como es una técnica que hay que entrenarla, pues entonces un profesional, de hecho en el lenguaje anglosajón se habla de pares, apoyo por pares, porque no es terapia. Entonces la puede hacer alguien que está en un rol igualitario al tuyo, por eso alguien que es tu compañero, pero que está formado en esta técnica. No necesariamente lo tienen que hacer psicólogos, pero en nuestro ámbito, en nuestro campo, lo estamos haciendo así. Pero cabe, la esperanza es que algún día esto se traslade de alguna manera a que los propios profesionales puedan dar soporte a sus propios compañeros. Soporte por pares. En la literatura anglosajona se habla así. Hasta donde tú sabes, actualmente en España hay alguna formación para esto, o porque tú me estás hablando todo el rato de, digamos, del modelo anglosajón y de que a vosotros os formó la mujer esta que me has comentado antes, que no me queda con el nombre. Gisela Perrenklinger, que si lo buscas en Sí, internet tiene referencias y le puedes ver la cara. vaya, ahora la buscaré. Pero claro, para que entre pares se puedan preparar para hacer esto, ¿ahora mismo hay algún recurso que a ti te conste o no? Pues yo sé que la formación de esta mujer ha pasado por muchos sitios de España y hay gente que está formada. La verdad es que desconozco luego Mm, cómo se han ido desarrollando, porque yo me he limitado un poquito al campo que he claro. mencionado, ¿no? Entonces no te sabría decir, pero en España sé que hay gente formada por esta mujer y luego otras experiencias que haya podido hacer otra gente que yo también desconozco, ¿no? Claro, porque esto, a ver, yo creo que lo de que pueda ser por pares es muy conveniente en algunas cosas, pero también debe ser muy peligroso que se ponga a hacerlo alguien sin la capacitación. Que esto enlaza un eh, poquito con lo que hemos comentado al principio. Hay gente que le llama a hacer un debriefing, a sentarse y decirle, a ver, contadme por lo que pasasteis. Y eso puede ser retraumatizante claro. cuando la gente está dañada, porque decía antes, el ser humano tiene recursos para no enfermar a pesar de que uno vive una situación traumática. El 80% de la gente no desarrolla estrés postraumático. Pero claro, si tú reúnes a un grupo que ha pasado por una situación traumática 3 días después del acontecimiento, tú no sabes quién va a enfermar o quién está traumatizado. Si tú haces un debriefing espontáneo, a los que tienen recursos y no van a enfermar,
no les importa volver a revivir esa situación aunque cerrar en cuatro lágrimas. Pero si el 20% va a enfermar o el 10% va a enfermar, se está retraumatizando con un debriefing que no sea dirigido, que no sea protector, que no sea estructurado. Claro, por cierto, ahora que vueltas a comentar esto del 20% y tal, cuando me lo has dicho la primera vez, me he apuntado aquí una pregunta. ¿Hay perfiles de personalidad que sean más vulnerables a, vamos, a que cuando sucede algún evento de estas características desarrolle luego el trastorno por estrés postraumático? Pues mira, la creencia popular o la sensación que ha habido siempre es que sí, que había personas débiles psicológicamente y personas fuertes psicológicamente, ¿no? Personas con alta tolerancia al estrés, evidentemente es un factor de riesgo. Al final, la realidad te dicta que creo que no hay un perfil. Evidentemente, como una gran parte de las consecuencias es un alto nivel de estrés, cuanto uno menos tolera el estrés, evidentemente más riesgo tiene. La experiencia nos dice que hay otras variables que pueden incidir mucho en este tema, que es el momento vital en el que estás o las experiencias Claro, previas que has tenido. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Hace 11 años hubo un crimen aquí en el que un individuo lanzó a una bebé de 22 meses por la ventana cuando discutía con su pareja, y aquella fue una situación muy impactante para todos los policías que acudieron, pero a la gente que más les afectó era gente que tenía niños de esa misma edad. claro. Hay un testimonio clásico de un bombero que desescombrando un derrumbe de un edificio, estaban traspasando, haciendo un puente holandés de los cadáveres, y pasó un chaval tapado, pero se le veían los pies en la camilla. Y tenía unos zapatos iguales, del mismo color y el mismo modelo que unos zapatos que tenía su hijo. Madre mía. Y esa variable le hizo más daño a él que al resto de la gente que no estaba en esa circunstancia, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, tiene sentido. No, yo te lo estaba preguntando con una, digamos, intención o idea de si, precisamente, si me hubieras contestado que sí, que hay perfiles de personalidad más susceptibles, si se podía hacer una labor de prevención más enfocada precisamente a esos perfiles. Pero claro, con lo que me estás diciendo, ya me has desmontado un poco la idea. La labor de prevención que intentamos implantar nosotros tiene que ver con un manejo saludable de las reacciones, con lo cual es una prevención indirecta respecto del planteamiento que me haces, ¿no? Cómo manejar esas reacciones que le van a aparecer en mayor o menor medida a cada uno en función de su perfil de personalidad o del momento vital en el que está. Claro. Pues nada, hemos hecho aquí un repaso bueno, Alfonso. Sí, ha No sido sé un curso si... intensivo casi esto. No, y además te quería decir que me encanta la pasión con la que lo cuentas. Se nota que es un tema que lo vives, vamos, que te gusta. Pues mira, enlazando con esto que acabas de comentar, igual lo vivo con tanta pasión porque igual yo también tengo algunas experiencias en mi vida pues que me han hecho ser más sensible a este tema, y dada tu Claro, profesión te comento, yo tengo muy grabado la primera vez que tuve que recoger un cadáver con la ambulancia, y era un individuo que se había suicidado en la vía del tren. Entonces tuvimos que empezaste recoger fuerte, ¿eh? los trozos, y para mí fue una experiencia dentro de mi propia vida, pues fue una experiencia traumática, ¿no? En otro momento de mi vida un paciente me agredió y yo por un momento pensé que no la contaba, ¿no? Entonces me imagino que en mi trayectoria pues me ha sensibilizado estas cosas también para poder investigar y estudiar más este campo también, ¿no? O sea que al final todos tenemos una historia detrás, ¿no? Porque uno se hace enfermero, porque uno se hace ambulanciero y no prefiere estar en consultas externas en un hospital, porque uno se hace policía, porque uno se hace bombero, ¿no? Pues en muchas ocasiones, no siempre, pues hay algo que nos empuja en esa Sí, dirección. totalmente. Que Alfonso, antes de acabar, te quería preguntar si hay algún tema en concreto que nos hayamos dejado en el tintero que para ti sea importante. Pues yo creo que no, si nos centramos un poquito en el tema del debriefing, creo que hemos repasado básicamente lo fundamental. Yo, por hacer hincapié en algo, o por resumirlo de alguna manera, simplemente diría una frase que nos gusta mucho con los que trabajamos con debriefing, ¿no? El proceso de sanación o de vuelta a la salud, si es que uno lo ha perdido, o el pasar de una situación de inestabilidad, porque uno tiene reacciones después de haber vivido lo que ha vivido, a volver a recuperar un poquito el equilibrio, es de alguna manera
pasar de ser víctima a ser superviviente. Sí. Lo que pasa es que luego hay mucha gente que no le gusta la palabra superviviente. Pero bueno, Así, eso sería otro tema. Sí, sobre todo con el tema del suicidio y demás. He es verdad, se escuchado habla de varios ser supervivientes testimonios al de suicidio. gente que no le gusta que le llamen superviviente. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Sí, 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 daría para otro melón para abrir, ¿no? Bueno, pues nada, Alfonso, si no tienes nada más que así que anotar, agradecerte de corazón la entrevista. La verdad que no te conocía hasta hace 2 días, pero vamos, me ha encantado tu perfil y el conocimiento que nos has acercado. Pues muchas gracias a ti, Adrián, por darme esta oportunidad de extender un poquito para que la gente pues tenga más herramientas para poder sobrellevar las dificultades, en este caso de su trabajo, ¿no? Que es un poquito lo que Mm. hemos empezado, ¿de acuerdo? Nada, tienes la puerta abierta. Si se te ocurre otro tema de los tuyos, aquí está tu casa. Contacto contigo. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias.